Qué gusto, nuevamente estamos aquí en vivo con ustedes y pues les damos la más cordial bienvenida aquí en nuestra casa y nosotros también estamos llegando hasta donde te encuentras. Nos da muchísimo gusto. Así es, somos Arturo y Gemma a sus órdenes y pues encantadísimos de transmitir de nuevo en vivo este día, este martes a esta hora, 12 horas del centro de 12 horas, tiempo del centro de México. Ahí está el reloj atrás. Así que sí, sí, está, sí los saludamos a todos los que nos ven y queremos compartir nuestras experiencias, como hemos puesto un poquitín por ahí en el título. En la invitación En que la les invitación hicimos. que les hemos hecho, sí, sí, sí. Y sabes qué, como marco de estas experiencias, yo recuerdo una vez, así rápidamente, que estábamos en el ITESO, nuestra alma mater, y estábamos esperando en el examen profesional de uno de nuestros hijos. Nos salimos a los pasillos y llegó un amigo que fue compañero, pero ya habían pasado 20 años, ¿no? Y nos dice, qué gusto, Arturo y Gemma, qué gusto verlos. Y dijimos, qué padre, Pepe, qué gusto verte a ti también. Y luego nos hizo varias preguntas. Oigan, ¿sigue trabajando en relaciones industriales? Sí, claro, estamos trabajando en relaciones industriales. Bueno, una pregunta indiscreta. ¿Siguen casados? Sí, seguimos casados. Sí. Felizmente casados. Sí, porque decía, bueno, trabajan juntos también. Y luego dice, ¿y trabajan juntos? No, ¿cómo lo hicieron? Exacto, entonces decíamos, bueno, pues es una experiencia que vale la pena compartir porque hemos vivido muchísimas experiencias que precisamente queremos ir compartiendo con todos ustedes y particularmente hoy, porque cuando estábamos platicando qué comentar, qué participar, qué compartir con todos ustedes, pues venía esta frase que yo creo que describe muy bien este paso de la confusión y el caos a la luz, a la alegría, a la felicidad. Y es en el libro de Génesis que dice, en el principio todo era caos y confusión. Entonces, sí, caos y confusión en el sentido de que hay que pasar del caos, que significa desorden, confusión, al cosmos. Cosmos significa orden. Claro, no es de una vida desordenada a una vida ordenada, no. Es del caos interior, del caos, la confusión, el conflicto interno y la complicación y los conflictos en la relación, a la paz interior, la alegría, la serenidad, el equilibrio, y también, evidentemente, cómo se refleja todo esto en la relación. Entonces, hemos puesto en la invitación que hacíamos la foto de la boda, una de las fotos. Una de las fotografías de nuestra boda de hace 41 años. Sí, tenemos 41 años de casados, sí. Y hemos recorrido un camino que queremos irles compartiendo. Y el día de hoy lo hemos querido puntualizar allí. En el principio todo era caos y confusión. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque al ver la fotografía de la boda, yo creo que como todas las personas que se casan, la inmensa mayoría, cuando decide formar un matrimonio, una familia, lo hace porque tiene la convicción, la creencia, la necesidad de ser felices en el matrimonio. Como que el matrimonio y la familia es la culminación de todo un proyecto de vida para quienes tenemos la vocación matrimonial para recorrer este camino a la felicidad. Lo que se experimenta a veces en el noviazgo, la alegría, la diversión, etcétera, y la proyección, el creer, el querer primero una familia es para lo que se quiere, tener una vida plena, feliz, cada vez más alegre, cada vez más feliz. Incluso sabemos también que tenemos audiencia con personas que viven la vida religiosa y creemos que es lo mismo, porque la elección de la vida religiosa también es un camino hacia la plenitud, hacia la alegría, hacia la paz. Y creo que todos empezamos con esta ilusión. Entonces, cuando veía la fotografía, yo creo que como todo mundo, sonreímos, estamos contentos en ese día. Puede haber alguna fallita, lo que sea, pero ese es el proyecto.
Y para nosotros no fue diferente. Nosotros, tú y yo, Gemma, somos Sí, pues seres humanos como cualquier otra persona. Y tenemos historias personales que vamos a ir compartiendo sí. porque hay muchas de esas historias, ya en el matrimonio también, se fueron constituyendo en experiencias exactamente como lo decíamos, de caos y de confusión. Y fíjate, cómo iniciamos, hubo muchas cosas que coincidíamos y eso nos permitía estar juntos. Y, por ejemplo, nos conocimos ahí en la Universidad Jesuita de aquí de Oaxaca, en el ITESO. Estudiamos la misma carrera, los dos queríamos estudiar psicología, pero luego acabamos estudiando licenciados en relaciones industriales. Y ahí mismo en la carrera fue que nos conocimos y ahí todavía yo me faltaba el último semestre y ahí nos casamos, decidimos casarnos así como dijimos, uno para el otro. Exacto. Y entonces dijimos, bueno, pues dirías, pues la pura felicidad, ¿no? Sí, y yo creo que hay muchas fachadas en esto. Yo recuerdo bodas que se han transmitido de príncipes y princesas en la televisión y todo parece así como un cuento de hadas, como si la felicidad fuera de ese momento para adelante. Es decir, todo sobre ruedas, todo muy bien, pero, y claro, porque está ese deseo y ese día es muy intenso. Pero en la medida en la que ya empezamos la vida matrimonial, poco a poco, este diario vivir va limando. Haz de cuenta que, y quiero también, y queremos que lo puedan ver en sus propias vidas, cuando ya se entra en un estado de vida, sea el matrimonio, sea la vida religiosa, sea cualquier estado de vida, ya entrando en ese camino, una vez que se hace esto que se llama la elección fundamental, una vez que decidimos caminar, empezamos a caminar y por supuesto que había muchas ilusiones, muchas expectativas, muchos deseos, mucha energía para empezar a avanzar. Pero en la medida en la que vamos caminando, el roce, por ejemplo, en la vida matrimonial, el roce con los demás en cualquier situación de vida, va generando una especie de desgaste. Somos como piedras que tenemos que irnos ajustando y que a lo largo de la comunicación de todos los días, las decisiones que hay que tomar todos los días, etcétera, todo ese proceso de pareja va haciendo que nosotros rocemos uno con el otro. Y entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que ese roce va generando el desgaste de la capa exterior, yo diría, Gemma, de la fachada, porque nosotros conocemos a una persona el primer día muy poquito. Hay personas que se entusiasman muchísimo el día que conocen a una persona y al día siguiente, y porque me ha tocado escucharlo también en consulta, ya piensan en casarse, o a la semana o al mes, pero aún a pesar de que haya sentimientos tan intensos, no se conoce a la persona, si no hay un conocimiento. Entonces, lo que nos fue pasando es que ese roce, cubierta, ese roce, fue desgastando la primera capa, que es la fachada, diría, ¿no? Por eso dicen, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Vive con él un mes, porque una cosa es que lo conozcas así de 1 hora, 2 horas a la semana, y otra cosa es que en el roce diario, en el contacto, en las decisiones, en las diferencias que van apareciendo, Sí. en los conflictos, ahí se rompe, se cae esa capa, y entonces empieza a aparecer otra parte que es la parte del interior de la persona, lo que está allá adentro. Y empieza a Que brotar brinca, ¿no? en ese momento, ahí es donde empieza a brincar. Por eso, fíjate, muchas personas en consulta me dicen, es que era una persona en el noviazgo, sí, tenía algunas cositas, y al principio en el matrimonio también, pero poco a poco fue habiendo cambios hasta que, pues ahora es una relación dificilísima, conflictiva, problemática, que no logramos resolver asuntos. Fíjate, cuántas veces nos han dicho y oímos por todos lados, estuvimos muchos años en el radio y nos platicaban, oye, es que de novio era uno y nomás nos casamos
y era un desconocido, o sea, era un patán. Primero era bien cariñoso, bien detallista, y después era así como que otra persona. ¿Qué pasa cuando ya no somos novios, sino que ya entramos en el rol de casados? Fíjate, sí, porque hay muchas personas que nos dicen, es que no me caso porque la persona cambia, o es que el matrimonio cambia a las personas. No, Así no seguimos en unión libre. sí. No, Por el supuesto. matrimonio lo que hace, la convivencia cotidiana, es este proceso de desgaste. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurrió a nosotros? Lo mismo Muy que le ocurre a igualito. todos, por eso decíamos, no somos, Corregido y aumentado también. sí, no caímos Oye, de Marte ni de Venus, ¿verdad? ¿cuántas personas nos decían en los eventos? Ay, no, qué bonita pareja, yo quiero ser como ustedes. Ustedes nunca se enojan. Y yo decía, ay, ven a No, mi casa, por favor. no, y todavía hoy en día Claro. tenemos diferencias, obviamente, porque no somos clon uno del otro, pero la enorme diferencia es qué nos ocurría cuando teníamos una diferencia que se convertía en conflicto y qué nos ocurre hoy. ¿Qué nos ocurrió hace 30 años, hace 40 Exacto, años? ¿Qué nos ocurrió hace 10 años exacto. ahora? Lo que nos ocurría hace 40 años, 39, 38, cuando empezamos la relación, ya en el matrimonio, no es que hubiéramos cambiado. Lo que pasa es que ese desgaste va dejando al descubierto lo que tú y yo teníamos en el interior. Y esa parte es desconocida. Muchas veces aparece solamente cuando hay ese desgaste. Cuando es una relación a cierta distancia, tú puedes durar 10 años. Hay personas que duran 10 años en el matrimonio y al año de casados ya se están separando. Porque en esos 10 años no hubo ese desgaste. Y porque la vida matrimonial requería de nosotros habilidades, capacidades que no podíamos haber desarrollado precisamente por las heridas de nuestro niño interior. Entonces, ese interior en conflicto, con dificultades, desajustado y con falta de herramientas para enfrentar una relación que es maravillosa cuando se puede manejar bien, cuando se está sano, pero que es una experiencia de caos y confusión y sufrimiento. Cuando el interior está herido y cuando no tenemos herramientas para manejarla, esa experiencia fue la que nos fue mostrando lo que había en el interior. Y lo que yo recuerdo y queríamos compartir son los primeros años. Empezaron a aparecer diferencias que son naturales, normales, pero al entrar en un conflicto, una diferencia de puntos de vista tuya, mía, ¿qué es lo que se activó? Lo primero que se activó fueron los mecanismos de defensa del niño interior herido. Y yo recuerdo... ¿Cómo se descubre? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se Mira, manifiestan? sí, yo creo, y para todos ¿Cómo ustedes se manifestaban? todos ustedes que nos ven, yo creo que hay signos de que algo está emergiendo del interior, que a veces tal vez ni siquiera uno mismo sabía que existía ahí. Yo sí recuerdo, cuando estaba pensando en qué compartir con todos ustedes, contigo, Gemma, yo recuerdo mi ambiente familiar. Si yo tengo y tenía heridas interiores, que bendito Dios, he ido trabajando fuertemente, el ambiente familiar, y mis papás buenas personas, creyentes, etcétera, pero en un ambiente también de mucha herida interna por sus propias experiencias, yo sí recuerdo haber sentido cierta tensión, como temor, como entrar, estando en el ambiente familiar, como con dificultades para abrirme. Y recuerdo bien, era un ambiente de bastante descalificación, porque uno de mis hermanos decía esto y yo decía, sí, pero. O yo decía algo y sí, pero. Es sí, pero no. Es decir, lo que tú estás diciendo, te digo que sí, pero yo creo que no. Eso No es estás bien. descalificante. Eso es descalificar. Y entonces, yo sí recuerdo como haber empezado a vivir como en esta tensión, vamos a decir que era una especie, toda proporción guardada, como un campo minado. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Porque no sé si voy a ser confirmado, voy a ser descalificado, voy a ser aceptado, voy a ser rechazado, me van a aprobar, me van a reprobar. Y entonces, como literalmente a la defensiva. Y uno de los mecanismos que me brotó a mí, yo recuerdo perfectamente bien en los primeros años de casados,
fue cuando había un conflicto, una diferencia, se activaban en mí mecanismos. Ahorita, ¿qué es lo que yo puedo identificar? Se activaba el miedo, se activaba el coraje, el enojo, y se activaban los mecanismos de protección míos. No sabía qué hacer frente al conflicto, porque en mi ambiente familiar, aunque había situaciones conflictivas, eran situaciones que ahí estaban como estacionadas, como que nadie hablaba de eso, no se enfrentaba, no se hablaba, no se resolvía, a lo mejor por miedo al conflicto, por miedo a distanciamiento, a separación inclusive. Entonces, cada vez que había conflictos, se iban como guardando en la caja. Yo lo que digo a veces como ejemplo es como guardar comida en el refrigerador, buena comida, pero nunca sacarla. Es como estar metiendo los conflictos ahí en la caja de la relación, en el refrigerador del matrimonio, pero nunca sacarlos por la incapacidad, y ahí tendría la falta de herramienta, de hablar. Entonces, eso yo me lo llevé al matrimonio. Yo no me di cuenta de que lo traía. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Decimos cuando algo nos brinca, es decir, cuando algo que el otro dice o hace o presenta o una situación, me brinca. ¿Qué me brinca? Me da miedo, me molesta, me da coraje, me avergüenza, me hace sentir culpable, me hace sentir responsable de una situación. Ahí se está tocando, digamos, la herida del niño interior. Y fíjate que yo no sé en ustedes quienes estén viviendo situaciones parecidas o las hayan vivido desde el noviazgo o en casa con los papás cuando son muy duros, muy rígidos, muy estrictos. Pero acá, esto cuando dice Arturo, me brinca, hagan de cuenta, todo estaba en armonía, todo perfecto. Y de repente, un detallito, que si yo llegué 5 minutos tarde, porque yo era la que llegaba tarde, que si se me olvidaban, a mí se me olvidaban muchas cosas. Para mí un mecanismo de sobrevivencia fue el olvido. Olvidaba lo bueno, lo malo y lo regular, todo por parejo. Entonces, si Arturo me decía algún día, mi amor, es muy importante esto, a la media hora aquello ya se me había borrado. Ahora por eso traigo papelito para todo. Pero, entonces aquello que se me olvidó y que era importante, cuando me decía Arturo, oye, ¿hiciste esto? No, pues hasta ahorita me acordé. No, arde Troya. Sí. Aquello era el enojo que podía ser del tamaño del mundo y luego la falta de herramientas, tanto tuyas como mías, de poder hablarlo. Pues nos quedábamos mudo uno y mudo el otro. Sí. Uno mudo por una causa y otro mudo. A mí un nudo de la garganta aquí, que se me cerraba, y no podía hablar ni la O por redonda, aunque soy muy platicadora, pero cuando esa emoción y la emoción estaba bien enfermita, no me salía ni la O por redonda. Y por dentro sí, todo. Sí. Y ahorita bueno, que lo señalas, para nosotros eran el tema de la puntualidad, por ejemplo, de los olvidos, de hacer compromisos y cumplirlos, acuerdos, por ejemplo, reuniones, porque empezamos a trabajar en muchas actividades muy pronto, juntos. Entonces, al hacer compromisos, si a ti se te olvidaba, a mí se me activaba la ira, pero cuando yo sentía ira, como tenía esa experiencia de guardar todo en mi refrigerador interior, no salía nada. Entonces, no salía, yo no lograba expresar la molestia, el coraje, el enojo que sentía. Y entonces, mi mecanismo de autoprotección era no mostrar la emoción, porque mostrar la emoción, yo ahorita me doy cuenta, me hacía sentir vulnerable, me hacía sentir indefenso. Era como exponerme, es como si en la mesa del comedor de mi casa yo hubiera dicho, a mí no me gusta esto de ustedes y no estoy de acuerdo, ¿no? Impensable, yo eso no lo podía decir. Entonces llegué con esa herida, es decir, de una hipersensibilidad, por ejemplo, a la impuntualidad, a lo que yo consideraba errores, fallas, por ejemplo, el olvido lo consideraba un error, una falla, era intolerante frente a eso. Entonces, cuando a ti se te olvidaba algo, no podías llegar a tiempo, etcétera, esa intolerancia, esa rigidez de mi interior que era defensiva, explotaba en un acceso de ira. Pero inmediatamente lo contenía. Es decir, no podía abrirle la puerta al refri para que aquello saliera y negociar una solución, o hablar e ir avanzando hacia una solución.
Entonces se bloqueaba, yo recuerdo perfectamente bien que sentía toda esa emoción por dentro, la ira, y simplemente no podía decir algo tan sencillo porque no tenía la herramienta. Es como un mecánico, dice, nada más hay que, o por ejemplo, quitar la llanta de un coche si se ponchó, pues nada más le tengo que dar vuelta al tornillo, sí, para quitarle los 5 hilos, muy bien. Sí, pero si yo no tengo una llave de cruz, una cruceta, o X, para quitarlas, aunque yo sepa que tengo que darle nada más la vuelta al birlito para que se quite la llanta, no podía. Es decir, yo con la mano no le puedo quitar los birlos a una llanta de carro que está puesta. Entonces, exacto, con la pura mano no puedo. Es decir, no necesito una herramienta. Ni con afloja todo. No, no puedo. Es decir, literalmente necesitaría una herramienta para eso. Y entonces, para resolver conflictos, necesitaba una herramienta que no tenía, que era la capacidad de no sentirme tan amenazado, no tener tanto miedo, la capacidad de abrir lo que sentía. No podía porque me sentía sumamente vulnerable y débil. De hablar el sentimiento. De hablar el sentimiento, literalmente no podía. Y también me costaba trabajo identificarlo, porque lo tenía como descalificado. Tenía la impresión de que si yo sentía, era débil, es decir, era inmaduro, porque el maduro no sentía. Era alguien que no tenía emociones, casi. Entonces, o sobre todo, más que eso, sentir implicaba debilidad. Entonces, yo lo que necesitaba era ser fuerte para resistir lo que yo interpretaba como agresiones, como ataques contra mí. Si yo no entendía que a lo mejor tú no tenías el hábito de ser tan puntual como yo, y lo descalificaba, lo atacaba, y porque lo consideraba un enemigo, un ataque contra mí. Entonces, ese mecanismo hacía que inmediatamente se activara en mí el mecanismo más primitivo de defensa que yo tenía, que es el silencio. No tenía esa herramienta. Y entonces, lo que pensaba era que ese malestar estaba causado por ti, porque no llegabas a tiempo, porque algo se te había olvidado, y no porque yo tenía algo. Ahí está mal el diagnóstico. Mal clasificado. Mal clasificado. Es decir, si yo tengo un enojo, ira, miedo fuerte, lo puedo atribuir como causante al otro. Y era lo que yo hacía. Yo me enojo, estoy muy enojado, me da mucho coraje, porque tú, por tu culpa, porque tú dijiste que ibas a traer eso y no lo trajiste, dijiste que ibas a llegar a tal hora y no llegaste. ¿Se parece a alguna de las historias? Bueno, no sé, tenemos por ahí personas que nos están visitando. Sí, les vamos a saludar en un momentito. En un momento les saludamos, pero algunos de ustedes han vivido algo parecido, que tú tienes la culpa, o la culpa es nada más de uno. Yo me acuerdo cuando estuvimos en el programa La Cosa de Dos, que siempre decíamos, es mitad y mitad. O sea, yo al principio, los primeros años, me creí de verdad que yo tenía toda la culpa, y yo decía, pues sí, es que realmente se me olvidaba. Pero después empecé a caerme el 20 y dije, bueno, toda la culpa del 100, no. De mis 50, asumo mi responsabilidad, voy a ver qué tengo que hacer en mí. Pero los otros 50 así como que no. Exacto. Y en los primeros años fue imposible identificar eso. Porque los mecanismos de defensa estaban muy activos. El mío era el silencio, literalmente era, hagan de cuenta, tener una herida y ver que alguien viene para tocar esa herida, e inmediatamente pongo una cubierta, una protección para impedir que eso ocurra. En muchas personas es el desbordamiento de la ira. Sienten miedo y empiezan a gritar. Y avientan cosas. Y dicen cosas y descalifican y agreden verbalmente, a veces incluso físicamente. Entonces, lo que nos fue ocurriendo a nosotros fue la acumulación de todas estas situaciones, de irnos aguantando porque no teníamos herramientas. Es como decir, ya se me ponchó la llanta, no tengo la herramienta, pues tengo que seguir adelante con la llanta ponchada. Y fíjate, aquí viene la confusión y el caos, que en el principio todo era oscuridad. Caos y confusión. Porque bajo esas circunstancias, mudo tú,
la vida seguía adelante. Sí. Al día siguiente teníamos programa de radio, al día siguiente tenía que ir a la escuela, a la junta de padres de familia, etcétera, etcétera. La No. vida seguía adelante con el sufrimiento y el dolor a cuestas. Y yo tenía que seguir dando clases, tenía que seguir dando asesoría, daba cursos bíblicos en aquel entonces, tenía que seguir dando cursos bíblicos en esa situación. Entonces, eso es lo que creó, lo que dice Génesis al principio. En el principio todo era caos y confusión. Se fueron acumulando y acumulando y acumulando y acumulando las dificultades, los problemas, los conflictos, la tirantez, los silencios, el trato duro, la descalificación, la rudeza. Y creo que aparentemente, Gemma, en la imagen pública, todo eso no se notaba. Diríamos que la imagen pública en los primeros años que teníamos, porque hacíamos las cosas bien. Yo daba mis clases bien, mis cursos bien, mis asesorías bien, tú la tarea que tenías y lo que hacías lo hacías muy bien. Entonces, no había en el exterior una visión de lo que estaba ocurriendo dentro. Pero lo que nosotros sí sabíamos era que había un enorme desgaste en los primeros años de nuestro matrimonio por esa acumulación de conflictos sin resolver y esa falta de herramientas. Entonces llegamos a un punto que es justamente en donde vamos a ir aterrizando ahora, en donde la relación se volvía sumamente difícil. Y por lo que decías, como la vida tiene que seguir, o sea, yo no podía decir, a ver, aquí me voy a tirar a la cama a ver si me siento mejor para ir a dar clases. No puedo decir. Como dices muy bien, la vida sigue, pero al seguir, se seguían acumulando dificultades y problemas, porque ahora ya no era la llanta nada más, a lo mejor la gasolina estaba sucia y el carro empezaba a toser, y luego empezó a no funcionar el aire acondicionado y un calorón. Es decir, como el carro tenía que seguir caminando, también si una llanta estaba mal, pues las otras también empezaron a tener problemas, las velocidades ya no cambiaban. Entonces se empezó a crear un ambiente de una gran presión. ¿Dónde apareció la luz? ¿Dónde apareció la luz? Porque yo ya corría, yo les decía, no, yo creo que si no me agarro de Dios, 10 veces me hubiera divorciado en aquella época. Como decía aquella niñita de las caricaturas, paren el mundo porque me quiero bajar, ¿no? Mafalda, sí. Sí, decía, párenlo, sí, me quiero bajar un poquito. No hay manera de bajarse. No hay forma de bajarse del planeta, del mundo, de la vida cotidiana. Entonces, siempre hemos sido personas de fe, y un amigo, muy querido, nos invitó a otros amigos y a mí a un curso en un monasterio benedictino. Y ahí no era un curso totalmente centrado en lo religioso, porque había un módulo que se llamaba la curación del niño interior. Y en ese módulo, sí, yo me acuerdo que de todo, bueno, es de lo que me acuerdo del curso. El curso duró una semana. A lo mejor había 20 módulos. No, había 5 módulos distintos, 8 módulos. Pero ese era el que a mí, cuando empezó la primera conferencia, fue lo que más me impactó. Porque lo que decía el monje benedictino era, muchísimos problemas que nosotros tenemos de adultos, que no sabemos por qué ocurren y no encontramos la solución, tienen su origen en la infancia, en las experiencias que hirieron nuestro niño interior. Tómala. Entonces, cuando yo empecé a oír eso, fue el módulo que me atrapó. Me acuerdo bien que después de las sesiones repasaba un poco mis notas y demás, y el primer punto, y ese es lo que yo diría como conclusión, porque es el punto de salida del caos y la confusión, tanto personal como en la relación, etcétera, fue ese momento. Porque fue el momento en el cual, como yo suelo decir, empecé a pensar que tal vez, quizá, a lo mejor, probablemente pudiese ser que yo estuviera cometiendo un error y yo tuviera algo que ver en la generación de los conflictos y en su falta de solución. Fíjate, ¿dónde está el primer movimiento de la curación? Pasar de culpar al otro del caos y la confusión en la que yo vivo, interna y externamente, a ir viendo dentro de nosotros mismos
el caos y la confusión en algunas áreas de nuestra vida que generan que a nuestro alrededor vivamos así, en caos y confusión. Puede ser caos y confusión de un 5% de tu relación y de tu vida personal, de un 10%, de un 20%, de un 40%, de un 80%. Cada quien sabe, cada quien se conoce a sí mismo. Y por eso es una invitación. Si esto para ti, que nos estás escuchando, te ayuda, como me ayudó a mí, porque yo te podría decir una cosa, y lo hemos comentado, Gemma, ese único pensamiento de que puede ser, es abrir la posibilidad. Darme cuenta. De darme cuenta de que yo tenía problemas en el interior y que eso hacía que no lograra manejar bien la relación ni resolver los problemas, fue como una primera rajadura en la cortina de una presa. Porque una presa que contiene muchísima agua puede empezar a escurrir una gota. Eso indica que hay una fisura en la presa. Y esa fisura, al cabo de los días, se hace un chorrito de agua. Pero si la presión continúa, entonces ese chorrito ya se hace un chorro, se hace una grieta, y con el paso del tiempo y de los años se rompe. Para mí fue el romperse de la luz interior, porque fue como la primera rendija de luz que cambió radicalmente mi punto de vista, de culparte a ti, culpar a los niños porque eran muy pequeños, culpar al mundo, culpar a los demás, de mi estado interno y de los conflictos en la relación. Fue la primera vez que yo caí en cuenta, la primera luz que se me hizo en el interior, de que yo tenía heridas interiores, aunque era muy poquito lo que veía, es más, casi no veía nada en ese momento, pero sí estaba ya presente esta idea. ¿En qué se convierte? Se convierte en una luz cada vez más grande que me permitió a lo largo de los siguientes años empezar a trabajar por donde pudiera, porque en aquel entonces, ya hace muchos años, no había tantos recursos para progresar como hoy, y entonces me di a la tarea de buscar aquí, allá, viendo a esa única luz. Los problemas del presente tienen su raíz en el pasado. Entonces empecé a trabajar, ese caos y esa confusión se empezó a volver cosmos. Es decir, cosmos quiere decir orden, y en ese orden interior fue llegando la paz, y fue tanto llegar la paz como ir desarrollando nuevas herramientas, para manejar, gestionar mucho mejor mi interior e ir mejorando de a muchísimo la relación contigo, con nuestros hijos, con todos los demás. Y gracias a Dios, hoy vivimos, si lo puedo decir, una relación matrimonial extraordinaria. No es que no tengamos problemas, pero ya no tenemos esas heridas interiores que nos hacen brincar, ya no nos asustamos. Bueno, sí nos asustamos. Bueno, pero es un ya se resuelve de otra manera. Muy incomparablemente menor que el que existía al principio, no, porque el miedo es natural. Pero tenemos herramientas, hemos desarrollado muchas herramientas de comunicación y demás que queremos seguir compartiendo con todos ustedes. Bueno, yo les quiero dar una frase que para mí fue una luz en mi camino, en nuestro caminar juntos de Arturo y Gemma. Así haz de cuenta que aquí te entrego una luz. Y es la frase que escuché también allá en los primeros años de nuestro matrimonio del padre Ignacio Larrañaga, al cual Dios nos permitió estar junto con él y aprender mucho de él. Y él decía, el que sufre, hace sufrir. Entonces, si en tu vida estás teniendo sufrimiento con las personas con las que estás rodeándote, revisa. ¿Hay sufrimiento en la persona que tú crees que te está haciendo sufrir? ¿Hay sufrimiento en ti? Revisa, porque el que sufre, hace sufrir. Nadie da lo que no tiene. Si dentro de ti hay sufrimiento, eso es lo que vas a dar. Si hay paz, es lo que vas a dar. Si hay luz, es lo que vas a dar. Si hay caos y confusión, es lo que vas a dar. Sí. Si hay paz, alegría, serenidad, es lo que vas a dar. Entonces, nuestros mejores deseos, que ojalá hayamos en algún momento
generado esta, que fue una bendición para mí, que hayamos podido generar para ti, esa rendijita de luz que te haga poner los ojos sobre ti mismo, sobre ti misma, y así como la presa, que llega un momento en el que esa pequeña rendijita genera un torrente de agua, así igual en tu vida esta pequeña rendijita que se puede haber abierto el día de hoy se convierta en un torrente enorme de gracia, alegría, felicidad en tu vida. Y bueno, antes de irnos, queremos dar las gracias. Son 21 personas que están acompañándonos ahorita en vivo y sus comentarios, ya hay 17 por ahí. Vamos a darle. Pues nada más, sí, queremos para concluir, saludar a cada uno. Kim, a Gerard, Alma, Magdalena Hernández, Irma Ulloa, a Bocanegra, a José Juárez José, Jesús González, Magdalena Hernández, Elsa Lorena Ramírez, Jesús González, Magdalena Hernández, Kiki Rodríguez, Petra Huitrón, Reina Nora, Luz María Rosario, Ofelia Rodríguez, Patricia Ríos, Aurora Gutiérrez, Juárez José, Carolina Orduna, Irma García Beas, Bertalicia Saldaña, Bárbara Matías y Luli Domínguez. Queremos decirles una cosa también a Gema Valderas Torres, también Irma, un abrazo, un saludo cariñoso, también a María, nuestra hermosa nieta, y decirles eso. Quisiera terminar con esto. Yo tengo esa experiencia. Una vez le pregunté a mi hermano, oye, ¿tú cómo evaluarías nuestra familia de origen? Muy funcional, bastante funcional, poco funcional, bastante disfuncional, muy disfuncional. Y me contestó, después de pensar un momento, dice, yo creo que bastante disfuncional. Entonces, eso me llevó a iniciar nuestra vida matrimonial siendo yo, en lo personal, bastante disfuncional. Entonces, bueno, como les hemos explicado, llevé esa experiencia de caos y confusión. No era todo, decía, hay en nosotros cualidades, aciertos, por supuesto, como en cualquier ser humano. Pero el mensaje también es este: busca dentro de ti, porque no importa la situación que estés y la que vivas, siempre hay una rendija, hay una luz que está del otro lado, y si te esfuerzas por lo suficiente, porque esa rendija todos los días se vaya abriendo en tu interior, encontrarás caminos, encontrarás medios, recursos, para que ese grado, el que puedas tener, de caos y confusión, se convierta todos los días, mediante este esfuerzo personal de transformación de ti mismo, en un torrente de alegría, paz, felicidad, luz, que puedas contagiar con todos aquellos que tú quieres. Y bueno, con muchísimo gusto ofrecemos todos los recursos y las herramientas que tenemos para ustedes. Claro que sí, en este caminar que esperamos, Dios mediante, poder continuar, iremos compartiendo también cómo fuimos sanando esas partes, cómo fuimos mejorando la relación, qué herramientas fueron las que nos fueron ayudando, para que si para ustedes también les son útiles, por supuesto también las podemos compartir, las puedan utilizar. Pues ya huele a sopa, ya nos vamos. Sí, entonces ya sonó la campanita. Ya sonó la campanita. La vida sigue, el mundo no se detiene para que nos podamos bajar, ni queremos bajarnos de él, así que esperamos que ustedes continúen su vida con una mayor luz, con una mayor alegría, y nosotros también esperamos mantener esta comunicación y este contacto con todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Claro que sí. Un beso. Que Dios los bendiga. Adiós. Bye.